Quizás, de cierta manera, hay dos formas de ver la realidad o de vernos a nosotros mismos o nuestra relación con el mundo. Y esto es lo que básicamente trata este breve pensamiento que vamos a examinar ahora. La meditación es ver lo que es y trascenderlo. Eso es todo lo que la frase que vamos a examinar. El problema es que nosotros no vemos lo que es, sino que proyectamos, o el pensamiento proyecta sobre lo que es y distorsiona el proceso de percepción. Un hecho podría ser objetivo, desprovisto de cualquier distorsión o proyección o un hecho objetivo. Se suele decir, por ejemplo, que no hay objetividad en el mundo, que no hay objetividad en el periodismo, en la política, en la ética, en la moral, no hay objetividad, porque todo pasa por nuestros contenidos, prejuicios, condicionamientos. Y es real, no hay objetividad. Porque los hechos, para ser observados directamente, tendríamos que eliminar todos los contenidos del pasado de nuestra mente asociados con emociones agradables o desagradables. Y una vez que hayamos limpiado nuestra mente de todos esos prejuicios, podríamos ver un hecho de manera objetiva o entrar en la significación profunda del hecho, cosa que no ocurre. Una persona de un estrato social ve la realidad de una manera, otra persona de otro estrato social ve la realidad de otra forma, de una cultura, de una religión, de una perspectiva ideológica, filosófica. Estamos, como diría Krishnamurti, condicionados a nuestro pasado, nuestros condicionamientos, nuestros contenidos, nuestra familia, y cada uno de nosotros tiene una carga genética particular, de manera que ve el mundo y sus relaciones a su propio modo, a través de su historia personal, a través de sus experiencias, a través de sus traumas, de sus logros, etcétera. De manera que ver un hecho es sumamente complejo. Eh, Ese modo en que nosotros proyectamos, vemos una persona y nuestra mente la identifica de un estrato social, empezamos a aprender de esa persona, de su estructura de personalidad, religión o no, y nuestra mente forma una imagen de acuerdo a nuestro conocimiento pasado de esa persona. Generamos por decirlo así, en nuestro cerebro, un archivo con toda la información que almacenamos de esa persona. Pero ese archivo no es objetivo, porque los materiales con los cuales nosotros organizamos ese archivo somos nosotros mismos. Es el ecosistema de nuestros propios pensamientos, de nuestro trasfondo, de nuestro pasado y además de nuestro egocentrismo, porque nosotros tenemos una estructura con un yo centro egocéntrico. O sea que todo lo que es los archivos, los contenidos que nosotros tenemos dentro están centralizados en nuestro ego personal.
por lo tanto, en nuestro interés personal. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a tener una observación objetiva cuando todo lo que nosotros hacemos es egocéntrico? Cuando ya tengo un prejuicio adquirido, una creencia adquirida, no solo en el ámbito religioso, sino que político, económico, social, cultural, estoy lleno de contenidos de segunda, tercera mano, de otros que he adquirido, que he aceptado, que he asumido, que he asimilado o que me he identificado. Con esos materiales ya yo formo la imagen del otro, o sea, ya está esa imagen distorsionada, no es objetivo. No entro en contacto con el otro, sino entro en contacto con la imagen que construyo del otro. Krishnamurti dice el observador es el observado, el pensador es el pensamiento, porque todos esos contenidos son pensamiento internamente hablando en nuestra mente. Todos estos materiales son de nuestro pensamiento, de nuestro campo mental propio. Estamos viviendo en el ecosistema de nuestros propios pensamientos, que proyectamos hacia el mundo, hacia lo exterior, hacia los demás, y ahí se produce esa relación dualista sujeto-objeto. Ese es el modo en que funciona nuestra mente cotidianamente. Formamos imágenes, nuestro cerebro forma imágenes, pensamientos, experiencias, conocimientos, y después proyecta eso cotidianamente. Funcionamos desde la memoria. Entonces, nosotros no vemos lo que es. Nosotros construimos la realidad en base a nuestro pasado, nuestras experiencias, conocimientos, traumas y nuestro egocentrismo, por no decir egoísmo. Además, Krishnamurti nos dice que el pensamiento es limitado, que su capacidad de percepción no es profunda, que su capacidad de percepción es funcional a la actividad externa del ser humano para resolver problemas prácticos. Está muy bien en el ámbito científico, la actividad del pensamiento, pero no sirve para entrar en la esencia de las cosas, en el noumeno, se queda hasta el fenómeno. Entonces, no nos podemos alargar demasiado, pero nosotros vivimos en la percepción del pensar. No vemos lo que es, sino que de alguna forma construimos esa percepción. Pero acá nos dice Krishnamurti que la meditación es ver lo que es y trascenderlo. Y ahí está el problema. Se nos dice que Krishnamurti, por ejemplo, en el libro La libertad primera y última, hay un capítulo que se llama La vida de relación. A veces se habla del espejo de la relación. Y ese sería el segundo modo de ver la realidad. El primero es que todas las interacciones sociales, culturales, a través de los sentidos, formamos imágenes que almacenamos en nuestra mente, en nuestro cerebro, y después el cerebro las usa, las proyecta. Entonces tenemos una imagen de nuestros familiares, amigos, amigas, pareja, de los objetos, de las cosas, de los conocimientos. Tenemos imágenes mentales, conocimientos, pensamientos almacenados que el cerebro va utilizando en nuestro quehacer, en nuestra vida. Pero eso no es lo que es.
no es ver algo directamente, sino que es verlo a través de los contenidos del pensar, que ya están autocentrados. Entonces, ¿cómo es ver lo que es? ¿Qué es eso de ver lo que es? Eh, Krishnamurti dice, por ejemplo, que cuando hay observación, atención, observación, en ese estado de percepción, en ese estado de la conciencia donde está de algún modo floreciendo ese estado de observación, los hechos de la vida sirven de espejo, no como un estímulo para que los contenidos del pensar se proyecten. Este punto es bastante complejo y no sé si vamos a poder elaborarlo correctamente. Cuando uno ve a una persona que conoce, un amigo, una amiga, en la calle, se encuentra todos los contenidos del pasado asociados a esa imagen, inmediatamente se proyectan. Y uno dice, identifica a esa persona y afloran esos contenidos. Normalmente son agradables eso, una persona, un amigo, una amiga, son contenidos agradables. Como pueden ser desagradables en caso de que alguien que aún no haya tenido algún problema, un conflicto, solo afloran contenidos desagradables. Entonces, ese campo, ese proceso de proyección de esos contenidos, lo que hacen es continuar reproduciendo el devenir, el pasado y el reforzamiento de toda esa actividad personal, actividad egocéntrica. Es continuar viviendo en el campo del pensar. Ahí no hay trascendencia, mutación, transformación, si ustedes quieren, alquimia de los procesos del pensar, no hay depuración de la actividad de la mente. Hay el continuo que llama a Krishnamurti la actividad de lo conocido, siempre lo conocido, añadiendo información a lo conocido, permaneciendo dentro de las fronteras de lo conocido. Ahí no hay trascendencia ni transformación. Mantenemos toda la vida, del nacimiento a la muerte, dentro de las fronteras del pensamiento. En cambio, en el estado de observación o de atención que surge en un individuo que, comillas, ha madurado o está madurando espiritualmente, se dice a nivel esotérico que llega el momento en que la naturaleza interna del ser humano madura por evolución. Entonces, cuando hay esa maduración, se dice que empieza a florecer la observación, la atención. Y ahí hay un cambio fundamental en la conciencia, en la percepción, porque ya los hechos, las circunstancias, los contactos pasan a ser un campo de autoconocimiento, un espejo. Volvamos al ejemplo. En el ejemplo uno, me encuentro con una persona que conozco, un amigo o una amiga, inmediatamente se proyectan los contenidos del pasado asociados, hay un proceso de identificación y todos esos contenidos se despiertan en la mente.
y la continuidad de la conciencia de lo conocido se refuerza, ¿cierto? Pero si hay percepción, atención, observación, cuando me encuentro con esa persona, ese estado de observación puede ver cómo esos contenidos se proyectan hacia esa persona. O sea, es como un espejo donde hay percepción de los contenidos de la mente. Es como que la vida, la naturaleza, todo en el mundo, en el universo, es un espejo para ver los contenidos que hemos almacenado en la mente. Entonces, solamente hay dos maneras cuando nuestras relaciones, contactos son un campo de reforzamiento de la actividad de la mente, del pensamiento, que es lo que es comúnmente, cotidianamente, o cuando ha llegado el momento del desarrollo interior y los hechos, las circunstancias son un campo de espejo de autoconocimiento. Y en el medio está el sentido del yo, ese autocentrismo. Hay que pensar de que el sentido del yo, ese egocentrismo, es poderosísimo en el ser humano. ¿Ah? Nosotros tenemos un instinto de supervivencia no solo biológico, sino que también psicológico. Por eso nos aferramos psicológicamente a ideologías, doctrinas, religiones, personas, cosas, al dinero, a todo lo agradable, a lo sensual. Psicológicamente estamos aferrados porque también hay una supervivencia psicológica, hay un sentido de yo que hemos construido. Entonces el autoconocimiento, la percepción de lo que es sumamente difícil, porque esa identidad personal que hemos construido se va a defender al autoconocimiento. Esto no va a ser espontáneo, no va a ser fácil. Ver lo que es o ver lo que somos no es sencillo. ¿Mm? Requiere un estado de percepción muy maduro, espiritualmente hablando, serio, sensible, consistente, responsable, porque ya el mundo no es un campo para el ego personal, sino es un campo para la percepción interna. En el primer caso, reforzamos el ego, la imagen, el centro personal. En el segundo, hay un proceso de revelación. Se va viendo, se va revelando los contenidos del yo y se van liberando, se van trascendiendo, se van transformando. Así que Krishnamurti dice que la meditación es ver lo que es y trascenderlo. O sea, el mundo pasa a ser un campo de conocimiento propio, de observación, comprensión y transformación, y ya no un campo de reforzamiento del ego personal. Vamos a ver el pensamiento, que es muy lo que hemos estado viendo, que es simplemente esto. La meditación es ver lo que es y trascenderlo. Cuando hay percepción de lo que es, no hay un yo y un hecho separado, es porque ya no hay un centro que mire, sino que lo que es se refleja en la percepción.
del discernimiento, ya que no es egocéntrico, que no está separado, fragmentado. Hay un estado no dual. Brilla lo que es, pero ya no hay un centro separado. Y en ese proceso, donde la energía está presente en su totalidad, hay transformación, mutación, hay cambio. Entonces se trasciende, pero tiene que pasar por lo que es. Tiene que haber una percepción directa, no egocéntrica, para que haya ese proceso de trascendencia, de ir más allá, porque ese fenómeno de la mente, ese contenido es depurado, es transformado, hay una mutación psicológica. Pero si no vemos lo que es, no hay trascendencia. Se mantienen los contenidos del pensamiento, reforzando la actividad del ego personal, la actividad egocéntrica. Por eso, ver lo que es, como diría Krishnamurti, es pasar por la puerta de uno mismo, por entrar en esa dimensión de percepción donde en- se va revelando toda la actividad mental y se va transformando. Así que ver lo que es no es un asunto egocéntrico, personal, una competencia, un logro del ego, porque es todo lo contrario, es como que la luz del discernimiento penetra en la mente y observa y transforma, en la simpleza de ver lo que está pasando, lo que está ocurriendo en nosotros, cómo se estamos respondiendo a los hechos, a las relaciones, a las circunstancias. Es ese estado de eterno ahora, donde la mente se está reflejando. No es sencillo, hay que estudiar, yo creo, largamente y vastamente la enseñanza de Krishnamurti y quizás tener todo un trasfondo de conocimientos esotéricos, podríamos decir, bueno, tener un, un campo de estudio, una incipiente experimentación personal, de ver, comenzar a mirar dentro de nosotros mismos, en nuestras relaciones, para comenzar quizás poco a poco a acercarse a esto, porque no es para nada natural en nosotros ver las cosas como son, en nosotros mismos, porque es en nosotros mismos esto. Esto es lo que está pasando en nosotros mismos, porque es un espejo de mí mismo, un hecho donde surge el temor, la rabia, el resentimiento, el odio, en mí, o donde surge un contenido agradable, un apego que surge en mi campo mental, en mis emociones. Es uno mismo en el cual tiene que operar la transformación. Es uno mismo donde uno es responsable de uno mismo, de los contenidos de su personalidad, ¿cierto? Entonces no es sencillo observar esta frase porque está toda, me atrevería a decir, toda la enseñanza de Krishnamurti está detrás de esta frase, está ahí. Eh, entonces hay que estudiarlo bastante para que uno en una frase tan breve trate de vislumbrar todo lo que implica entrar en contacto con lo que es y por lo tanto la trascendencia, la transformación, ir más allá cuando un contenido es disuelto y el despliegue del discernimiento florece.
¿cierto? Muy interesante para estudiar. Les mando un saludo, espero que estén muy bien y nos encontramos en un próximo podcast, como vamos a continuar con este libro de pensamientos de Krishnamurti.